Hola, buenos días. Estamos de vuelta aquí en Directo América de France 24 nuevamente. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Reaparecida en Oslo en su primera rueda de prensa después de meses en la clandestinidad, la Premio Nobel de la Paz justificó una eventual invasión estadounidense de Venezuela. María Corina Machado habría llegado a Noruega con ayuda de Washington mientras el ejército estadounidense asaltó un petrolero de Caracas. Los europeos aceptan que Ucrania debe ceder territorio a Rusia para terminar la guerra a corto plazo y mandan una propuesta pactada con Volodymyr Zelensky a Donald Trump, mientras el Kremlin planteó al presidente estadounidense también nuevas líneas rojas respecto a las garantías de seguridad para Kiev. Un bebé palestino muere en medio de las inundaciones en la Franja de Gaza, donde la mayoría de la población sobrevive a las lluvias y al invierno en tiendas de campaña. Amnistía Internacional denuncia crímenes contra la humanidad en los ataques de Hamás del 7 de octubre. Iniciamos en Noruega, donde María Corina Machado avanza en su agenda pública tras meses en la clandestinidad. La Premio Nobel de la Paz da varias ruedas de prensa en Oslo. La primera fue junto al primer ministro noruego, donde la opositora aseguró que su país ya está tomado por Rusia, Hezbollah y grupos criminales, cuando se le preguntó por si apoyaría que Washington invadiera Venezuela. Además, la opositora se declaró convencida de que el gobierno de Nicolás Maduro desconocía su escondite en territorio venezolano, mientras el Wall Street Journal publicó que Machado habría salido de Venezuela con ayuda estadounidense a través de una lancha hacia Curazao. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. Bien, y en paralelo, mientras María Corina Machado llegaba a la capital noruega, el Pentágono asaltaba un petrolero venezolano en el Caribe con soldados estadounidenses descolgándose desde helicópteros que habrían salido del portaaviones USS Gerald Ford. El gobierno de Donald Trump asegura que fue utilizado para transportar petróleo entre Venezuela e Irán, pese a las sanciones internacionales, aunque según documentos de Caracas, el barco llevaba crudo a un importador cubano. En todo caso, el gobierno de Nicolás Maduro denunció un acto de piratería internacional. Marta Moya tiene los detalles. Interceptación de un petrolero frente a las costas venezolanas. Como nueva medida de presión a Maduro, Estados Unidos informó el miércoles que había capturado un buque de petróleo sancionado de Venezuela e Irán. Una operación coordinada entre el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera con apoyo externo del ejército, y materializada con helicópteros operados desde el portaaviones USS Gerald Ford, según funcionarios estadounidenses. Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard afirma que sería el petrolero Skipper, que habría salido del principal puerto de Venezuela a principios de diciembre después de cargar cerca de 2 millones de barriles de crudo pesado, la mitad pertenecientes a una importadora estatal cubana de petróleo, según documentos venezolanos. Esta acción fue denostada por el gobierno de Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional denunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un petrolero en el Mar Caribe. En Caracas sostienen que la campaña militar de Washington busca derrocar al mandatario y tomar el control de las reservas petroleras de la nación caribeña. Desde Venezuela pedimos y exigimos cese el intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. Mientras, según una encuesta de Reuters Ipsos publicada el miércoles, solo un tercio de los estadounidenses avala las operaciones en el Caribe y el Pacífico sin autorización judicial.
Cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Ucrania porque esta noche Kiev y Moscú se lanzaron nuevos ataques aéreos cruzados más allá, mucho más allá de la línea de frente. Mientras los europeos van haciendo público el reconocimiento de que para alcanzar un cese el fuego a corto plazo, Ucrania debe finalmente hacer concesiones territoriales a Rusia, que recordemos actualmente ocupa casi el 20% del territorio ucraniano. El canciller alemán Friedrich Merz declaró ya que junto con Volodymyr Zelensky han enviado una propuesta a Estados Unidos. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Es clave, realmente es uno de los puntos donde hay más diferencias y uno de los puntos que mayor estrés causa dentro de los ucranianos, sumado a esto que ya hablábamos anteriormente. Ellos aseguran, tanto los europeos como los ucranianos, que este es un momento crítico. Sin embargo, el presidente Zelensky, si bien reconoció que se había enviado esa propuesta o que contemplara los intereses de Ucrania, también asegura que no se daban detalles. Lo que sí se sabe es que ayer hubo una conversación muy tensa entre los líderes europeos y el presidente Donald Trump. Hablaron que habían diferencias sobre personas, no se dice específicamente sobre quién, pero se sabe que la presión sobre el presidente Zelensky es cada vez mayor, especialmente por lo que hablábamos en los días pasados sobre esa presión para que se realicen elecciones. Y también Zelensky apareció en sus redes sociales para decir que habrían noticias esta semana. Hoy se sabe que vuelve a hablar vía telefónica con los líderes europeos, tal vez hablando sobre esta propuesta, porque está contemplado una posibilidad de un encuentro de los líderes europeos, Zelensky, y también con los enviados especiales estadounidenses que están negociando esta propuesta de paz con Rusia. Sin embargo, Trump fue claro, dijo que no se iba a hacer hasta que no tuvieran puntos concretos, que estaban perdiendo el tiempo desde Europa. Sin embargo, Zelensky deja claro que no hay una alternativa a la paz, pero sí tiene que haber una alternativa a esa posibilidad de que Rusia vuelva a invadir a Ucrania en tiempos venideros. Cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza porque UNICEF denuncia que ahí la escala del desastre es enorme, entre otras cosas debido al frío y a las lluvias que afectan ahora a una población de supervivientes en tiendas de campaña. Recordemos que la ofensiva israelí ha devastado el 90% de las casas del enclave palestino, según las cifras de la ONU. Ahora, para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, con Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buenos días. Cuéntanos exactamente qué consecuencias están trayendo estas intensas lluvias, ¿no?, sobre el territorio palestino. La tormenta Byron está azotando con lluvias y vientos muy fuertes. Para que os hagáis una idea, hay que entender que en estas 48 horas se espera que caigan 15 centímetros de lluvia. Esto equivale a 2 meses de agua. Desde ayer Israel está en alerta máxima, pero por supuesto el mayor desastre se está viviendo en la Franja de Gaza, como decías, debido a esta destrucción israelí del 90% de la infraestructura. Más de 1,5 millones de personas desplazadas están sufriendo esta tormenta en refugios y tiendas precarias. De esta cifra, 850.000 están bajo riesgo de inundaciones, según la Oficina Humanitaria de la ONU. Entonces, el servicio de emergencias en este contexto lo que ha comunicado es haber recibido hasta sobre las 10 de la mañana de este jueves más de 2.500 llamadas de auxilio por estas tiendas dañadas, y asegura que hay campamentos enteros que se han inundado en zonas como Han Yunis, Deir el-Balah, Nuseirat, por ejemplo, el del puerto de Ciudad de Gaza. Todo esto agudiza, evidencia el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria. Hay 6.500 camiones esperando al otro lado de las fronteras y se necesitan en este instante, por esta tormenta, cerca de 300.000 tiendas y casas prefabricadas para que den refugio a los palestinos. El jefe de comunicaciones de UNICEF en la zona estaba en Deir el-Balah y estaba reportando, por ejemplo, que daba cuenta de niños descalzos, con ropa mojada, con colchones empapados. Hay muchos enfermos y también temía este portavoz que esto pudiera propiciar muchas más enfermedades. En este sentido, debido al frío, porque ha sido cuestión de días que ha cambiado la temperatura y este panorama, una bebé de 8 meses murió por hipotermia en el hospital Nasser de Han Yunis. Se llamaba Rahaf Abu Yasser y su madre contaba a la cadena qatarí Al Jazeera que la pegó a su cuerpo todo lo que pudo, que hizo todo lo posible, pero que murió al ser trasladada en el hospital.
Yanira, pues seguiremos contigo la situación en las próximas horas. Mientras tanto, aprovechemos esta conexión para comentar que Amnistía Internacional ha denunciado también por primera vez crímenes contra la humanidad cometidos por Hamás durante los ataques del 7 de octubre. Cuéntanos. Sí, concluye que el grupo palestino Hamás y otras milicias cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad tras documentar los actos de violencia y de matanza de ese 7 de octubre, más también el trato y sufrimiento que causaron a los rehenes durante su estancia en Gaza. Esto lo explica en un informe de 170 páginas, detalla que entrevistó a 70 personas, entre ellas 17 supervivientes, que estuvo en las zonas atacadas, en los kibutzim, en el lugar del festival Nova, y que también examinó 350 vídeos y fotografías. Por ello, concluye que Hamás y las milicias cometieron, entre otros, asesinato, exterminio, encarcelación y privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, entre otros. Recordemos que el 7 de octubre de 2023, durante esa matanza, 1.200 personas murieron, 251 fueron tomadas como rehenes. De esas 1.200, que mencionaba, 800 eran civiles, entre ellas había 36 niños, eran la mayoría israelíes, pero también había beduinos, trabajadores migrantes. Y lo que concluye Amnistía Internacional con este comunicado es, en declaraciones, por ejemplo, transmite que dieron Hamás y las facciones palestinas dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana, porque detalla, por ejemplo, que disparó y lanzó granadas para obligar a personas que se estaban refugiando, familias, para que salieran de sus escondites y de sus supuestos lugares de refugio, y también agrega que el alarmante historial de violaciones de derechos humanos de Israel en cuanto a la matanza de Gaza, el apartheid, la ocupación, decía, no puede justificar estos crímenes ni exime a estos grupos palestinos de sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional. Yanira, pues muchísimas gracias un día más por toda esta información y este análisis. Nosotros continuamos hablando de que precisamente la participación de Israel en Eurovisión está motivando que varios países se retiren de este concurso de canto europeo. Después de que la organización decidiera hace unos días no expulsar a Tel Aviv, tal y como sí hizo, sin embargo, en 2022 con Rusia, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos anunciaron su ausencia en la próxima edición del certamen, un boicot al que se ha sumado Islandia esta semana. ¿Cómo será Eurovisión 2026? El boicot a la competencia anual de la canción se extiende. Cuando no es el país el que se niega a participar, los candidatos son los que tienen la iniciativa. 11 de los 16 participantes portugueses del concurso nacional decidieron no concursar en caso de ser elegidos. Desde que Israel fue autorizado a participar, 5 países decidieron no asistir al evento. El último en la lista, Islandia. La cadena pública de este país afirmó que no acudirá a Viena en mayo. En la situación actual no hay paz ni alegría en torno a este concurso, por lo que hemos decidido retirarnos mientras la situación siga así. Esa es la decisión que hemos tomado. De la misma forma que se prohibió a Rusia participar desde 2022 por la guerra en Ucrania, muchos exigen que se aplique la misma medida a Israel por su campaña militar en Gaza, que muchos expertos y organismos internacionales califican de genocidio. No fue una gran sorpresa que Eslovenia, junto con los Países Bajos, Irlanda y España, decidieran no participar en el concurso. ¿Qué va a cambiar? Nunca se sabe, pero sin duda no será el mismo concurso que hemos conocido durante 70 años. La competencia, fundada en 1956, atrae a una audiencia de alrededor de 160 millones de espectadores en todo el mundo. Bien, y cerramos en Myanmar, donde esta noche el ejército ha matado al menos a 31 personas con un bombardeo contra un hospital. Los hechos se enmarcan en una creciente escalada de los ataques de la Junta Militar, que, recordemos, dio un golpe de Estado hace ya casi 5 años, desde el cual el país atraviesa una guerra civil con múltiples frentes. De hecho, en medio de este conflicto, el gobierno de facto anunció elecciones para el próximo 28 de diciembre, aunque las guerrillas aseguran que bloquearán la celebración de comicios en los territorios que controlan. Hasta aquí esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.
Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.